Mañana puede pasar algo muy grande con Bitcoin y casi nadie está entendiendo realmente lo que está en juego. Fijaos bien en esta frase porque literalmente las próximas horas podrían decidir si Bitcoin rompe hacia nuevos máximos históricos o si nos vamos a dar un batacazo tremendo en los mercados. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a ir mucho más allá del ruido diario para desglosar paso a paso qué está pasando exactamente bajo la superficie. El objetivo hoy es desempaquetar esas fuerzas macroeconómicas tan complejas que están moviendo los hilos de las criptomonedas. Ya sabemos que la volatilidad nos distrae, ¿verdad? Pues hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el gran protagonista, el factor número uno que tiene a Wall Street y al ecosistema Web3 conteniendo la respiración, el impacto real de la inflación de Estados Unidos en Bitcoin. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero veremos el contexto del mercado, luego analizaremos la cadena de liquidez, repasaremos las expectativas del IPC y a partir de ahí dibujaremos los dos caminos posibles, el alcista y el bajista. Para terminar, pondremos cara a cara la estructura macroeconómica frente a la del mundo cripto. ¡Vamos a por ello! Punto número 1, el contexto del mercado y esta obsesión casi enfermiza por la inflación. Para poner los pies en la tierra, solo hay que observar el nivel actual. Bitcoin está rondando los $80.595 con 50 centavos. A estos niveles la tensión se puede cortar con un cuchillo. La gente está completamente obsesionada con un único indicador y cualquier mínima desviación va a actuar como un catalizador gigantesco para el precio. Pasamos al punto 2, la cadena de liquidez, o cómo fluye el dinero realmente. Y esto ilustra a la perfección por qué un dato económico aburrido de Wall Street acaba afectando a un activo digital. Es una reacción en cadena. Todo empieza con el IPC, el dato de inflación. Ese numerito dicta qué va a hacer la Reserva Federal con los tipos de interés. Esas decisiones de la Fed, a su vez, abren o cierran el grifo de la liquidez del mercado. Y finalmente esa cantidad de dinero flotando por el sistema es lo que acaba moviendo el precio de Bitcoin. Si logramos entender esta cadena de 4 pasos, entenderemos exactamente cómo respira el mercado. Sección 3. Las expectativas del IPC, el gran catalizador de todo este asunto. Aquí es exactamente donde está el peligro ahora mismo. Fijaos en esta desconexión tan bestia. Por un lado, el consenso del mercado espera que la inflación anual se quede en un 3,7%, pero por otro lado, el objetivo oficial innegociable de la Reserva Federal es bajarla al 2%. Claro, un 3,7 sigue estando lejísimos de su zona de confort. Es un nivel altísimo que les ata las manos y les impide relajar la economía de una vez por todas. Y el problema de fondo no es un simple desajuste temporal. Resulta que la energía se está encareciendo muchísimo. La escalada de tensiones geopolíticas en el mundo ha disparado los precios del petróleo, con el crudo Brent cotizando por encima de los $104. Esto es un auténtico dolor de cabeza para la Reserva Federal, porque son presiones externas. Por mucho que suban o bajen los tipos de interés, ellos no controlan el mercado del petróleo. Así que su trabajo se ha vuelto una misión casi imposible. Para que os hagáis una idea de cómo el mercado tradicional ya está absorbiendo este golpe, solo hay que mirar los bonos. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años está en un 4,395%. Este dato es vital. Nos está gritando que el sistema ya da por hecho que vamos a tener tipos de interés altos durante mucho más tiempo. Y pensadlo bien, si un bono del Estado ofrece un rendimiento tan atractivo y seguro, los grandes capitales se van allí y secan la liquidez que de otro modo fluiría hacia activos de riesgo como Bitcoin. Vamos con el punto 4, el escenario alcista. ¿Qué pasa si el IPC nos da una sorpresa agradable y baja? Llegamos a la gran encrucijada. Vamos a ponernos en el mejor de los casos. El dato del IPC sale más bajo de lo que todos esperan. El efecto dominó aquí sería espectacular. Con una inflación menor, el mercado empezaría a descontar automáticamente que la Fed va a empezar a recortar los tipos de interés de forma agresiva. Esa bajada de tipos significa abrir de nuevo el grifo, inundar el sistema de liquidez. Y la historia nos ha demostrado una y otra vez que ese dinero fresco siempre beneficia directamente a los activos de riesgo. En un escenario así, con la liquidez fluyendo a raudales, las predicciones se vuelven muy ambiciosas. Muchísimos analistas calculan que Bitcoin atacaría la barrera de los $90.000 sin pensárselo dos veces. Y ojo, porque este cohete no subiría solo por la mejora del panorama macroeconómico, sino que llevaría un motor turbo innegable, las enormes y continuas entradas de capital que siguen registrando los ETFs de Bitcoin semana tras semana. Pero claro, tenemos que ver la otra cara de la moneda. Número 5. El escenario bajista. ¿Qué ocurre si el IPC nos da un susto y sube? Hay que ser totalmente objetivos y prepararse para este escenario. Si resulta que el dato de inflación sale por encima de ese 3,7% esperado, el mercado va a entrar en pánico, asumiendo que no habrá bajadas de tipos ni a corto ni a medio plazo. Aquí se activa el efecto dominó negativo.
Una inflación persistente obliga a la Fed a mantener el dinero caro. Y cuando el crédito es caro durante mucho tiempo, el capital huye despavorido hacia refugios seguros. Literalmente, dejan a activos como Bitcoin sin la liquidez que necesitan desesperadamente para mantenerse en pie. Y las consecuencias de quedarse sin ese oxígeno son serias, muy serias. Ante un dato de inflación decepcionante, los expertos apuntan a un batacazo doloroso. Hablamos de proyecciones que ven un retroceso directo a los $75.000, o incluso una corrección bastante más severa hasta los 70.000. Es un golpe directo al estómago del mercado cuando se confirma que las políticas restrictivas van para largo. Para ir cerrando, llegamos al punto 6, la estructura macroeconómica frente a los cimientos de Bitcoin. Y este es el punto clave, la gran conclusión que nos tenemos que llevar hoy. Hay que separar el ruido a corto plazo de lo que realmente se está construyendo. A corto plazo, sí, es innegable que el mercado está secuestrado por la macroeconomía y vamos a sufrir una volatilidad brutal por las decisiones de la Reserva Federal. Pero si rascamos la superficie, la estructura de Bitcoin es como un búnker. Sigue habiendo un interés institucional tremendo, los ETFs no paran de comprar de manera constante y cada vez son más las corporaciones gigantes que entran al ecosistema. Los cimientos son de hormigón armado, incluso si el clima de estos días parece una tormenta perfecta. Así que todo esto nos deja con una pregunta fascinante para las próximas horas. ¿Logrará Bitcoin romper el techo hacia nuevos máximos históricos impulsado por un respiro en la inflación? ¿O nos toca sufrir una purga dolorosa y una caída de precios antes de ver el siguiente despegue? Como veis, lo verdaderamente importante no es jugar a la ruleta intentando adivinar. La verdadera ventaja es entender los engranajes, saber exactamente por qué se mueve el mercado, cómo fluye la liquidez y qué está vigilando la Reserva Federal. Quien comprende esa estructura tiene el control absoluto de su estrategia.